queridos televidentes, y por invitarme a su excelente programa. Miren, la diabetes gestacional básicamente es el aumento de la glucosa o azúcar durante el embarazo, en donde se puede diagnosticar entre la semana 24 y 28 del mismo, donde se envían cierto tipo de pruebas, como es la curva de tolerancia de la glucosa. Si bien es cierto, a veces, como comentábamos acá fuera de cámara, hay madres que antes de ser madres tienen este problema de diabetes, y es de suma importancia que tengan un cuidado mucho mayor al momento de llegar a esta etapa. ¿Cómo puede ser ese cuidado en el lapso de... Sí, es correcto. Antes del embarazo, obviamente, existen pacientes que sufren ya de diabetes, en donde lo ideal es estar lo más estable posible en su condición, tener sus controles pertinentes con su endocrinólogo en esa parte, ya que las repercusiones pueden ser muy fuertes, no solamente a la madre, sino también a su bebé. ¿En qué afecta esto al bebé? Porque también es importante que lo sepamos, ¿no? Sí, definitivamente primero en la mujer puede darle lo que es la preeclampsia, puede existir lo que se llama polidramnios, que es aumento de líquido dentro del útero, causando también amenaza de partos prematuros. Bebés también con un aumento de tamaño, que se llama macrosomía fetal, porque tenemos que entender de que si no se controla a tiempo la misma diabetes en sí de estas pacientes, puede llevar en la condición en donde el bebé crece en un ambiente de exceso de azúcar, por decirlo así, en donde aumenta ese crecimiento y los hace más grandes de lo usual, trayendo cierto tipo de complicaciones, como te comentaba, que es la macrosomía fetal, que no es más que un aumento abrupto de lo que es el peso y el tamaño del bebé, creando como complicaciones, imagínense, problemas durante un parto, porque un bebé muy grande puede ser que no pase de una manera adecuada al canal y tenga que ser vaginal. Necesaria. Asimismo, por eso es que es importante los que son los controles estrictos de estas pacientes, lo que es la glucosa o el azúcar. También es interesante entender de que hay que darle seguimiento a estos bebés porque puede hacer lo que se llama una hipoglicemia. Como te comentaba, estaba en un ambiente de exceso de azúcar. Cuando nace ya no va a tener ese ambiente y puede caer en lo que se llama una hipoglicemia neonatal. Por eso es que la hipoglicemia es básicamente la disminución del azúcar, en este caso del bebé, en donde cae la glicemia o azúcar, trayendo repercusiones. Como que los niveles bajan totalmente. Sí, porque él está acostumbrado a ese ambiente dentro de la madre, pero fuera no. Entonces, le va a hacer como falta después. Así mismo, entonces puede bajar ese azúcar y darle ese problema. Es interesante lo que decías. Si una paciente es diabética, tener sus controles, porque el manejo obviamente es con una buena alimentación. Eso es lo principal. Baja en carbohidratos, una buena asesoría, una buena actividad física. Antes de la concepción, estar lo más estable posible para que tenga un embarazo lo más normal posible, porque como te digo, las repercusiones pueden ser muy fuertes, incluso puede poner la vida en peligro de su bebé, traer hasta una muerte fetal. Porque al momento de que el bebé aumenta de peso y todo lo demás dentro del embarazo puede correr ese riesgo, tanto dentro como fuera también. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Porque una de las chicas acá nos estaba comentando que para ella fue como un poco incómodo este procedimiento. Sí, ya cuando toda mujer embarazada tenemos que entender de que se le hacen ciertas pruebas al principio del embarazo, en donde se incluye lo que es la glicemia o azúcar en ayuna, en donde si esta está normal, entonces se le da un seguimiento y a las 24 o 28 semanas se manda esta prueba de tolerancia a la glucosa, que como bien dice, para muchas pacientes es un poquito engorroso porque se le daba una bebida azucarada a la paciente en ayunas, tiene que estar en ayunas para saber qué tanto responde el cuerpo de ella a este exceso de azúcar. Por eso es que entendemos de que es un poquito engorroso este examen, pero es necesario para entender cómo
el cuerpo de ella maneja este exceso de azúcar y se le hacen unos controles horarios, puede ser entre a la hora, a las 2 horas, 3 horas, donde se van a medir estos niveles de glucosa la misma, y si sale alterado 2 o más ocasiones, se debe hacer un diagnóstico de diabetes gestacional, que como te comentaba es la diabetes del embarazo. Exacto, totalmente hay que tenerlo clarito que esto es durante el embarazo que se ve esto. ¿Qué riesgo corre si no se cuida correctamente esto Sí. durante el... Lo importante, como te digo, hacer un buen diagnóstico. Lo ideal es antes tener sus controles pertinentes a una paciente, porque si se hace un diagnóstico de diabetes o prediabetes, ya entender de que durante el embarazo hay que seguir este seguimiento. Es interesante también el control del peso. Una paciente que entre en sobrepeso durante el embarazo tiene que tener sus controles adecuados. ¿Corre riesgo también? Sí, la idea no es hacer dieta en el embarazo. En el embarazo no se hace dieta, sino es un control del peso pertinente para no aumentar de peso de una manera, por decirlo así, abrupta, y la haga la predisposición a lo que es la diabetes y las complicaciones que bien te mencionaba. ¿Y si la persona es sumamente delgada, doctor? Bueno, si es sumamente delgada, también tiene que tener obviamente un control de peso. No es que esto la va a eximir de no hacer una diabetes gestacional, porque yo he conocido varias pacientes, porque recordar, hay pacientes diabéticas, sobre todo las que son dependientes de insulina, que algunas son delgadas. Entonces tienen que tener sus controles adecuados. Como tal, como te digo, con su médico de cabecera, control nutricional. Los ultrasonidos también son muy importantes. Nosotros mandamos lo que es la translucencia nucal, que se hace aproximadamente a las 12, 13 semanas del embarazo, y también el estructural, donde me va a evaluar ciertos órganos aproximadamente a las 20 semanas de embarazo, para ver cómo están los órganos, porque puede haber una probabilidad, sobre todo en las pacientes diabéticas, de haber cierto tipo de malformaciones. Por eso es mejor hacer un diagnóstico oportuno y darle el tratamiento que se merece. Lo importante es no asustarse, sino tener esa confianza con su médico para tener sus controles, como te digo, estas campañas de prevención, y sobre todo ya también durante el embarazo una alimentación adecuada, evitar no tomar sodas, bebidas muy azucaradas, porque sabes que esto la pone en riesgo, puede afectar, claro. Productos ricos en harina, carbohidratos, tratar de regular todo esto y sus controles periódicos. Por eso es que nosotros pesamos a las pacientes para ver cómo están este aumento de peso de ella, que sea de una manera proporcional. ¿Puede sufrir alguna crisis la paciente durante este lapso? Sí, claro que sí, porque recordar que la paciente diabética, primero, si se hace ya el diagnóstico, hay que ver qué tipo de diabetes en sí, si responde a lo que es una buena dieta, ejercicio físico. Si ya no mejora con esto, incluso hay que darle hasta medicamentos, ya sea hipoglicemiantes orales, también incluso se da insulina para regular lo que es el control de la glicemia o azúcar en la sangre de la misma. Wow. Sinceramente debemos de tomar conciencia en esto, doctor, porque yo creo que afecta no solamente a la madre, sino a esa criatura que viene naciendo y creciendo, ¿no? Sí, como te digo, esto es un seguimiento muy estricto, incluso hasta el final del embarazo, porque como te decía, a veces crecen de una manera excesiva y causa lo que es un bebé grande, o una macrosomía, en donde, imagínate, si se le da parto a una paciente, que posiblemente un bebé puede estar pesando arriba de 4 kilos y no sea proporcional a la pelvis de la paciente. Por eso las evaluaciones tienen que ser bien estrictas. Al final, hasta cada semana, además de esos monitoreos que se le da exactamente, unos ¿Cuáles son monitoreos fetales. Las últimas recomendaciones, doctor? Porque de verdad que hay que recomendar bastante para cuidarse, que eso es importantísimo. Sobre todo, primero, no estar... la palabra no es asustarse, sino verlo con mucho respeto. Si yo me controlo y tengo una buena confianza con mi médico, las cosas deben salir de una manera adecuada. En lo que es, como les digo,
hacerse los exámenes rutinarios que se hacen durante el embarazo. Una paciente que tiene esa predisposición genética para hacer